Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola y el propósito de este video es que usted pueda conocer un poco más sobre los últimos ejercicios que se han estado implementando en la materia de aprendizaje y evaluación. Estas han sido un número de encuestas que han ido enmarcadas a diferentes poblaciones. La mía más exactamente a la Universidad La Gran Colombia, teniendo como base las licenciaturas. Es por eso que en esta encuesta vamos a encontrar una serie como de tecnicismos y quiero que tengan muy en cuenta que el encuestador estuvo en acompañamiento todo el tiempo, además de ser como un guía y un direccionador con respecto a las inquietudes que iban surgiendo a lo largo de la aplicación de la encuesta. El objetivo de esta encuesta era conocer un poco más sobre las percepciones e inclinaciones, además de qué tanto se conoce el estudiante de manera propia en los procesos de aprendizaje que tiene. Vamos a tener en cuenta que esta población ya ha tenido un recorrido académico y un progreso académico. Aunque abarcamos de primeros semestres a últimos semestres, debemos entender que ya tenemos unos preconceptos recogidos y que es a partir de este que vamos a hacer la implementación de las encuestas. Algo muy importante es que tomamos como sustrato la teoría del aprendizaje significativo dado por el docente de la materia mencionada anteriormente. Es por ello que vamos a tomar como algunos enunciados importantes y con los que vamos a hacer las conclusiones más adelante. Nuestro proceso investigativo tenía como primer fin poder dar luces no solo al cuerpo estudiantil, que hace un ejercicio reflexivo a lo largo de las respuestas de la encuesta, sino sobre todo regalarle herramientas al cuerpo docente de la Universidad La Gran Colombia, después de conocer a qué población se están dirigiendo, cómo la están enseñando y además estos cómo están viendo sus procesos de aprendizaje. Fueron cerca de 51 encuestados en la facultad y la primera pregunta era ¿con cuál de las inteligencias múltiples, aprendiendo la teoría de Howard Gardner, se sentían más identificados? Y las dos que tuvieron opciones más elevadas fueron la lógico-matemático y la lingüístico-verbal. Pero la conclusión más grande que nos queda de la primera pregunta a partir de ese ejercicio es que muchos en un progreso académico universitario todavía desconocen cuáles son sus habilidades más desarrolladas y que por tanto no saben a cuál hacen parte ni cuál clasifican, no porque desconozcan la teoría de Howard Gardner, sino porque simplemente aún conociendo y entendiendo que puedan compartir diferentes campos o clasificaciones, no logran enmarcar cuál es la predominante. Algo que se puede inferir a partir de los datos anteriores es que al no poderse clasificar con claridad o al no tener presente cuáles son las predominancias que tienen, tal vez no han desarrollado las estrategias pertinentes para aprovechar al máximo los procesos de aprendizaje que tienen. Es decir, que las herramientas tal vez han estado un poco sesgadas o se han estado limitando a las mismas formas de aprendizaje porque no hay una apropiación de concepto. Esto solamente para el número que considera que desconoce completamente cuál es la inteligencia que más ha desarrollado. La segunda pregunta era, ¿cuál considera que es su estilo de aprendizaje? Existían tres opciones, estaba la visual, la auditiva y la kinestésica, recibiendo como menor porcentaje la kinestésica y la más elegida, la más votada, la visual. De ahí a que podamos inferir un poco a que las estrategias de aprendizaje que utilizamos nosotros los estudiantes de las licenciaturas sean los mapas mentales, los mapas conceptuales, algunos diagramas o que utilicemos muchas veces también colores para poder dejar en evidencia algunas cosas que queremos retener con mayor facilidad. Tercera pregunta, ¿cuál es el aspecto que con mayor frecuencia le hace sentir motivado en su proceso de aprendizaje? Dentro de las opciones que estaban, las más votadas fueron metodología, actividad y docente. Y dentro de las otras opciones que estaban, que fueron las menos elegidas, estaba tiempo, que estaba aplicado un poco más a los horarios en los que se veían las clases, además de la duración de estas, y los espacios. Entonces, el progreso académico en la Universidad de La Gran Colombia tiende un poco más es a la iniciativa del docente y es ahí donde las respuestas que nos entregan las encuestas pueden darles algunas luces a los docentes de que es pertinente y es importante el proceso de elaboración de las clases, puesto que muchos de ellos también atañeron a que las clases tendían a ser un poco repetitivas y dejando un poco de lado lo que realmente queríamos hacer en el espacio pedagógico y era incentivar y motivar por medio de los procesos de aprendizaje. Cuarta pregunta, ¿cuál considera que es el factor que con mayor frecuencia desatiende en su proceso de aprendizaje? Esta pregunta era un poco más reflexiva para los estudiantes y es allí donde dentro de las opciones se escogieron las siguientes. La falta de disposición completa y entera por algunos distractores, la resolución de inquietudes que iban surgiendo a lo largo de las clases y la interpretación propia de la información. Estas fueron unas de las más escogidas, lo que puede ser muy tranquilizador para el cuerpo docente, puesto que la menos escogida fue desarrollar relaciones entre preconceptos y conceptos nuevos, lo que nos lleva a que a partir de esta pregunta, muy seguramente los estudiantes consideran que sí están haciendo conexiones duraderas por medio del aprendizaje.
Última pregunta, ¿cuándo considera que ha aprendido de manera significativa? Dentro de las opciones que habían, la más escogida fue que la gente considera que aprende significativamente desde el momento en que puede generar relaciones lógicas o un sentido global a los procesos que está adquiriendo o que está aprendiendo, a los conocimientos, a las temáticas, crear esas conexiones duraderas. Considero que este puede ser un aliciente para la facultad, puesto que los estudiantes determinan que aprenden de manera significativa cuando hacen conexiones lógicas con las temáticas en general. Sin embargo, una de las opciones que también que fue muy escogida es el poder resolver inquietudes y no tener más preguntas con respecto a una temática, teniendo en cuenta que el dato anterior nos votó que también era una de las cosas que más desatendían. Entonces ahí es donde existe una dicotomía, que es donde debe entrar a reflexionar un poco la Facultad de Ciencias de la Educación. En conclusión, esta actividad investigativa nos permitió no solo conocer un poco más del estudiantado de la Universidad de la Gran Colombia, sino a nosotros mismos como establecedores de ejercicios como encuestas. Fue difícil generar las preguntas, puesto que ahondar en cada uno de los propósitos fue difícil y menos enmarcarlo en 5 preguntas. Esto ya en primer ejercicio fue muy reflexivo para nosotros como encuestadores, y segundo, siento que también fue un ejercicio reflexivo para los estudiantes que respondieron a estas preguntas. Muchos empezaban a preguntarse como quién soy, por qué no, a qué establezco, cuáles son mis relaciones, cuál es mi estilo de aprendizaje, y eso es lo que aparece dentro de todo lo bueno y con lo que nos queremos quedar del ejercicio. Entonces les agradezco que hayan visto el video. Cualquier inquietud que tengan, por favor no duden en pedirnos los anexos, y a continuación mi compañera va a hacer una lectura pequeña con respecto a un cuento que pudimos establecer también a partir de las relaciones y de los datos que nos botaban las encuestas. Entonces, que estén bien. Gracias.